Fuera del caldero del diablo. Capítulo 17. Veo a Cristo en ti. Me había convertido en una nueva criatura en Cristo, y no volvería a permitir que la ira me llevara a la venganza. Un día, durante un servicio, escuché una voz que me decía: deja la iglesia y vuelve con nosotros. Podemos perdonarte y arreglar las cosas. Pero me negué a hablar con los demonios como lo había hecho en el pasado. En cambio, oré a Dios en el nombre de Jesús pidiéndole que luchara por mí. Me imaginé una hueste de ángeles celestiales rodeándome, dándome fuerzas para avanzar en las cosas de Dios, la oración, la adoración y la búsqueda de su rostro. Poco después de aquello, salí de la iglesia Grace and Mercy, pero no para volver al diablo. El Señor me dirigió a otra congregación maravillosa llamada Iglesia Times Square, en el lado oeste de Manhattan. Había sido fundada en 1987 por David Wilkerson, un pastor cuya historia se hizo conocida en todo el mundo cuando le predicó el Evangelio de Jesucristo a miembros de las pandillas o gangas de Nueva York, especialmente a uno llamado Nicky Cruz. La conversión de Nicky se narra en los libros La Cruz y el Puñal y Corre Nicky, corre. Fue allá, en la iglesia Times Square, donde empecé a establecerme, haciendo nuevos amigos y recibiendo clases de discipulado. Empecé a sentirme como era antes, seguro de mí mismo. El mar de rostros que me rodeaba no me intimidaba. El favor de Dios brillaba en mí como el sol del mediodía, y la soledad que me había consumido durante tanto tiempo por fin se disipó. Me enfrento al diablo en la Quinta Avenida. Una tarde, al pasar por la Quinta Avenida a la altura de la calle 57, camino de unos grandes almacenes, me crucé con un miembro de mi antigua secta que no había vuelto a ver desde que me convertí. Era moreno de piel, alto y fornido, y ocupaba el cuarto puesto en rango en la religión. Esperé con paciencia mientras él cruzaba la avenida y se acercaba a saludarme. «Hola, John, ¿cómo estás?», preguntó intentando atravesarme con sus ojos oscuros. «¿Cuánto tiempo sin verte?», añadió. Él sabía perfectamente que me había convertido al cristianismo y para él era un traidor. «Estoy muy bien, Will», le respondí. Cuando nos dimos la mano fue como si todo lo que nos rodeaba en la Quinta Avenida y la calle 57 entrara en cámara lenta sin ninguna explicación aparente. Will me miraba fijamente sin pestañear y no quería soltarme, pero por fin conseguí apartar mi mano de la suya. En ese momento todo volvió a la normalidad, a la velocidad habitual. Nos quedamos allá, enfrentados espiritual, física y mental y emocionalmente, y él empezó a temblar como si estuviera sufriendo convulsiones. Me preguntaba qué estaba ocurriendo, cómo hacía años que no lo veía. En un principio pensé que quizá tendría Parkinson, pero pronto me di cuenta de que aunque eran las 2 de la tarde y nos hallábamos en mitad de la Quinta Avenida, aquel hombre estaba siendo poseído por un demonio. Intentó hablar conmigo, pero los ojos se le pusieron en blanco. Perdió el control sobre sí mismo y ni siquiera sabía lo que estaba ocurriendo. Era como si una fuerza le hubiera golpeado y le hubiera quitado todos sus poderes y empezó a alejarse de mí. Nos despedimos y seguí caminando por la acera. El Espíritu Santo me dijo claramente: «Estaba intentando maldecirte, pero yo rompí la maldición. Alabé a mi Señor Jesucristo y le di las gracias por su amor y protección». El funeral de una amiga. Pasaron varios meses y una tarde estaba en casa de mi madre cuando una vieja amiga de la familia llamada Daisy, una santera que conocía desde hacía años, vino a hacernos una visita. Estábamos todos sentados en el salón y yo me volví hacia ella y le pregunté: «Daisy, ¿cómo te va la vida?». «Mi vida está bien, John», me dijo. «Sirvo a los santos y me va muy bien». «Daisy, no sirves a ningún santo. En la santería sirves al diablo y a sus demonios. Y el hecho de que yo esté acá no es ninguna casualidad. Dios nos ha reunido a los dos porque Jesús quiere que seas libre». Por un momento su rostro se quedó sin expresión. «John, ¿qué estás diciendo? Tú estuviste en la religión más tiempo que yo y llegaste más lejos de lo que yo podré llegar jamás. Conoces a los santos mejor que yo, San Lázaro, San Elías, San Martín y otros muchos. Y sabes cómo funciona la religión. ¿Por qué hablas de demonios si sabes que los santos son espíritus protectores enviados por Dios, ángeles custodios que Dios nos manda para ayudarnos en nuestra vida diaria?» Le dije que no con la cabeza. «Eso no es verdad. Es solo un disfraz. Dios no necesita ayuda. Él es Dios sin que nadie lo ayude. Esa religión es diabólica. Está dirigida por Satanás y sus demonios.
Usan esos nombres para disfrazarse y engañar a atraer a la gente. Ellos saben que esa es la única manera en que podemos identificarnos con ellos. Hubo un tiempo en que yo estaba engañado como lo estás tú ahora. ¿Por qué nunca se mencionó el nombre de Jesucristo en las fiestas a las que asistí durante 25 años o a las que tú vas? ¿No es verdad, Daisy? ¿Alguna vez has oído el nombre de Jesús en las reuniones? Dime. Daisy me miró fijamente con ojos atribulados. No, John, nunca. ¿Ves? Dije, es una farsa. Y otra cosa, cuando vas a una de esas fiestas, las personas que dicen ser mediums son poseídas y beben alcohol, fuman cigarro toda la noche y dicen groserías. ¿Dónde está Jesús en todo esto? Jesucristo es un Dios soberano y un Dios santo. Veía que Daisy tenía un vacío en el corazón y que no podía ocultarlo. Los ojos se le llenaron de lágrimas e intentó hablar, pero no le salían las palabras. Jesús te ama y murió por ti, le dije bajito. No dejes pasar esta oportunidad. Con una voz muy triste me preguntó John, ¿qué debo hacer? Renuncia al ocultismo y entrega tu corazón a Jesús, le respondí. Él te hará libre. Unos días después, Daisy aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Renunció a la santería y tiró a la basura toda la parafernalia de la brujería. Yo me alegré de recibir la noticia, pero 2 semanas más tarde me enteré de que Daisy había pasado a la presencia del Señor. Tenía un cáncer que estaba acabando con su vida, pero no se lo había comunicado a nadie. Decidí acudir a su funeral acompañado de un hermano en la fe. Cuando estacionamos delante de la funeraria en la avenida Westchester, crucé la calle y vi a una señora vestida de blanco haciendo guardia en la puerta. Al acercarme me di cuenta de que era una de las que habían sido mis madrinas en la religión. Cuando pasé por su lado ni siquiera pestañeó, ni hizo ningún gesto reconociendo que me había visto. Estaba ya parada junto a la puerta, fría como una piedra. Yo sabía lo que estaba haciendo. Yo lo había hecho también durante muchos años. Estaba en la funeraria para robar las almas de los muertos, a los que se estaba velando aquella noche. Dentro de la funeraria vi a mi tía María y a su clan de brujos y brujas. Era como un reencuentro de miembros de la religión, pero esta vez yo estaba con Jesús. Cuando me di la vuelta la saludé. Se le heló la cara. Su mirada lo decía todo. Llevamos 7 años intentando matarte, pero continúas vivo. Yo simplemente sonreí y me abrí paso hasta el ataúd para presentarle mis respetos a Daisy. Mientras volvía a la entrada, muchos de los ocultistas ni me miraban ni me dirigían la palabra. Yo era su enemigo. Parecían nerviosos e incómodos y no dejaban de moverse. Empecé a orar en silencio, preguntándole al Espíritu Santo qué estaba sucediendo. Su respuesta fue: ¿qué tiene que ver la oscuridad con la luz? Cuando me despedí, el Espíritu Santo me recordó que yo ya no formaba parte de ese mundo. Era como si una pesadilla que hubiera durado 25 años se hubiera terminado por fin, porque aquel a quien el Hijo hace libre es verdaderamente libre. Esa noche supe en mi corazón que era libre de verdad. Veo a Jesús en ti. El tiempo seguía pasando y a medida que me iba situando en la iglesia Times Square, empecé a orar diciéndole al Señor que quería servir en su casa, quería participar en algún ministerio. Le pedí a Dios que me mostrara qué quería que hiciera y Él me dirigió al ministerio de seguridad. El Señor hizo que fuera bien recibido por uno de los ancianos que estaba a cargo del equipo de seguridad. Con el tiempo fui madurando espiritualmente y tuve la bendición de encargarme de proteger al pastor David Wilkerson, de recogerlo y acompañarlo a casa por las calles de la ciudad después de los servicios. También me asignaban a Nicky Cruz y su familia cuando iba a predicar a la iglesia Times Square. Cuento entre mis muchas bendiciones el honor de haber caminado con el pastor Dave y el reverendo Nicky y haber aprendido durante las muchas charlas que tuve con esos hombres de Dios lo que Él había hecho en sus vidas. Una noche fue diferente a todas las demás. Fue muy especial para mí. Era una fresca noche de otoño en que acompañé al pastor Dave a su casa después del servicio. Por el camino me quedé mirándolo. Era un hombre elegante, delgado y en buena forma para su edad, y bien vestido. Me gustaba la manera en que se cuidaba. Yo lo consideraba mi padre espiritual y lo admiraba. Pero había algo más en él, algo especial. Tenía una unción indescriptible. Íbamos caminando juntos sin decir nada y cuando estábamos llegando a su casa se volvió hacia mí. Pudo haber dicho muchas cosas cuando me miró esa noche, pero las palabras que salieron de su boca me conmovieron profundamente. He sido tocado 2 veces en mi vida. La primera fue Jesús, mi Señor y Salvador, y la segunda mi pastor, cuando dijo estas palabras que nunca olvidaré. Veo a Jesús en ti. Volví la cara con los ojos anegados en lágrimas y me alejé de allá sintiéndome bendecido en extremo.
En el camino de vuelta a la iglesia recordé cómo, cuando era niño, pensé que Dios había pasado de largo por mi lado. Esta vez, desde luego, no fue así. Epílogo. Me espera una nueva vida. Para concluir, quiero dejar muy claro que los peligros de la brujería, de las cartas del tarot, de la religión y del ocultismo son muy reales. No se puede jugar con nada que esté relacionado con el diablo. Aunque en mi caso Dios me liberó, no tenía por qué hacerlo, no me debía nada. Lo hizo simplemente por su gran amor y misericordia. La salvación es gratis para nosotros, pero fue muy cara para Dios. Le costó la muerte de su Hijo unigénito, la sangre derramada de un hombre inocente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cuando era más joven lo probé todo para intentar llenar el vacío de mi vida: alcohol, mujeres, posición social, dinero y servicio a un Dios que en realidad era el diablo disfrazado. Pero ¿qué podía llenar de verdad el espacio que había en mi corazón? Solo Dios, por medio de Jesucristo. De la misma manera que su presencia llena el cosmos, Él puede llenar y satisfacer tu vida como hizo con la mía. Ahora tengo una vida de paz, gozo y amor incondicional, y sé que cuando muera estaré con Él para siempre. Me gustaría que pensaras en algo. Si hoy fuera tu último día en la tierra, ¿dónde pasarías la eternidad? No hay manera de escapar del tribunal del cielo. Si rechazas al Santo, quien derramó su sangre al morir en la cruz y sobre el cual Dios derramó su ira contra todo pecado, tendrás que rendir cuentas en el juicio final. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Hebreos 9:27. La suma de todas las cosas. El rey Salomón dice en el libro de Eclesiastés: la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. Porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12:13-14. Hoy en día, cuando pienso en mi vida pasada, me doy cuenta, como el rey Salomón, de que nada tenía sentido. La brujería no aportó nada a mi vida. Destruyó mi matrimonio y me robó la relación con mi hija durante sus primeros años de vida. Me llenó de tristeza, me convirtió en un hombre lleno de odio, orgullo y soledad, un hombre con una vida superficial. Yo estaba más preso que aquellos a quienes maldecía. Pensaba que lo tenía todo, pero en realidad estaba vacío, vacío de la verdadera vida. Jesús dijo en Juan 10:10: he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Estoy muy agradecido porque ahora tengo verdadera vida. No siempre ha sido un camino fácil. Mi vida, como la de cualquiera, no está exenta de penas y desilusiones, incluso teniendo a Jesús. Pero ahora tengo algo que supera con creces cualquier día de mi vida anterior: el amor incondicional de Dios. Fui liberado y no hay un milagro mayor que el milagro de la salvación de mi alma. No sé si tu alma está atrapada en la religión o en cualquier otra secta. Quizás haya ciertas áreas de tu vida que aún no han experimentado la verdadera libertad. Hay un Dios con los brazos abiertos que quiere hacerte totalmente libre. Si Él pudo tomar a un pecador como yo, alguien que maldecía su nombre, un hombre que solo conocía la oscuridad, y llevarlo a la luz, entonces hay esperanza para ti. No puedo terminar mi historia sin ofrecerte el regalo precioso que yo recibí de manera totalmente gratuita cuando estaba atado y no sabía cómo salir de la oscuridad. Este regalo es Jesús. Di esta oración conmigo: Señor, te doy gracias por el poder transformador que viene a través de tu Hijo Jesús. Yo también quiero experimentar la verdadera libertad y la vida abundante. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento si en algún momento de mi vida le abrí la puerta al ocultismo. Te pido que entres en mi vida y ahora que seas mi Señor y Salvador, límpiame con tu sangre siempre eficaz y transforma mi vida para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Yo declaro en este momento para tu vida que todas las cadenas de Satanás se han roto, que la sangre de Jesús derramada en la cruz está limpiando cada una de las áreas de tu ser. Hoy declaro libertad en Cristo sobre ti. Amén. John Ramírez. A mi padre. Evidentemente mi padre y yo nunca pudimos establecer la relación paterno-filial que deberíamos haber tenido, pero lo perdoné. Mi vida no habría podido ser sanada si no lo hubiera hecho. Te doy gracias a Dios por cambiar mi corazón y poner su bálsamo sanador sobre los trozos rotos de mi vida. En un tiempo en el que el simple hecho de pensar en las personas que me lastimaban me cortaba la respiración literalmente, descubrí el amor incondicional de Dios,
que sobrepasa todo dolor y todo entendimiento. Él me enseñó el verdadero significado del perdón. El perdón es una elección. Cuando veo cómo Cristo perdonaba a quienes lo harían mientras colgaba de la cruz, se me derrite el corazón. Por eso yo elegí perdonar. Ahora me di cuenta de que amaba a mi padre. Me pregunto cómo serían las cosas si aún estuviera vivo. Puede que lo vea algún día, aunque no era salvo. Yo no sé si en los últimos instantes de su vida clamó a Dios pidiéndole perdón. El criminal que fue crucificado junto a Jesús logró entrar en el paraíso gracias a que se arrepintió en el último momento. Lo que sé es que yo blasfemaba y me burlaba, y de alguna manera Jesús me tendió su mano. Y algún día sabré si Dios en su infinita misericordia le tendió su amor a mi Padre, porque sus caminos son más altos que nuestros caminos. Alabado sea Dios. Te amo, papá, y te extraño. Gracias, Señor, por depositar en mí uno de tus regalos más preciosos, el regalo del perdón. John. Desenmascarando la santería. Etimológicamente, santería significa adoración a los santos. La Biblia afirma: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por tanto, me veo en la obligación de presentarles toda la verdad, exponiendo y revelando la historia de la santería relacionada también con el espiritismo y el palo mayombe, una religión que exteriormente profesa ser buena, pero que en realidad es brujería. Desde la mitad del siglo XV hasta el siglo XIX, más de 12 millones de africanos fueron sacados a la fuerza de la tierra que amaban, llevados al otro lado del Atlántico y sometidos a las inhumanas condiciones de vida de la esclavitud, liberados tan solo por la muerte, y así de generación en generación. Lo único que llevaron consigo al marcharse fue la ropa que tenían puesta y la tradición de una religión que era una forma de vida para ellos, el vudú. Muchos de los esclavos de África Occidental tuvieron que soportar un viaje de 3 meses hasta llegar a Cuba. Aquellos esclavos tenían dos cosas en común: sus opresores y el vudú. Para mantener el orden, los amos idearon un plan para imponerles a los esclavos un nuevo sistema de creencias, ya que sabían que ellos tenían grandes poderes a través de la magia del vudú. El catolicismo romano vendría a reemplazar las creencias que los nativos africanos habían traído consigo. Pero los esclavos eran muy sagaces y encontraron la manera de permanecer fieles a la religión de su tierra de origen, disfrazando los ídolos del vudú de santos católicos. Los devotos del espiritismo, la santería y el palo mayombe no se diferencian de los esclavos que estaban atrapados en esa religión. Los esclavos africanos usaron a los santos católicos para encubrir sus prácticas maléficas. A través de esta oscura práctica, los esclavos mantuvieron viva la religión. Gracias a los trucos de Satanás, en la actualidad, siglos más tarde, esta misma práctica del vudú ha cambiado de apariencia una vez más, adaptándose a esta generación y cultura y al estilo de vida de la gente de hoy. Se ha convertido en algo corriente. Ningún sacerdote católico te enviará jamás a un centro espiritista ni a un adivino. Por eso, esta religión continúa disfrazándose a través de santos en las prácticas del espiritismo, la santería y el palo mayombe, y seguirá cambiando para crecer en fuerza y perpetuar sus creencias. Satanás es un maestro de disfraz y no tiene intención de dejar de serlo. Lo que les hizo a millones de personas en el pasado sigue haciendo en la actualidad. Su objetivo está claro: cegar espiritualmente a tantas personas como sea posible para impedirles entrar en el glorioso reino de Dios y de su Hijo Jesucristo. Las mentiras del enemigo. En la religión participan personas conocidas como mediums. Los mediums les prestan sus cuerpos a los espíritus demoníacos para que hablen y lleven a cabo sus obras a través de un cuerpo físico. Yo fui una de esas personas. Esta religión emplea muchas herramientas para impedir que la gente tenga una relación con Jesucristo. El diablo y sus demonios usan cosas con las que la raza humana puede identificarse fácilmente. Por ejemplo, se dan a sí mismo nombre, fecha y lugar de nacimiento y una familia. Hacen esto para que la gente encuentre algo que los relacione con ellos, lo que llamamos puntos en común. Sin embargo, todo eso es mentira. Los espíritus se manifiestan a través de los mediums. Son ángeles caídos sin identidad. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte.
Subiré a las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Isaías 14, 12 al 15. El diablo y sus demonios nunca dicen la verdad porque la Biblia afirma que el diablo es el padre de toda mentira. Juan 8:44. Y miente desde el principio. Pero imaginemos que dijeran la verdad sobre ellos mismos, sobre quiénes son. ¿Alguien querría estar en esta religión llamada espiritismo, santería o palo mayombe? Si alguien te dijera que asesina a gente para ganarse la vida, ¿querría ser su amigo? Pues involucrarse en esta religión es lo mismo, puesto que el diablo y sus demonios son asesinos, matan el espíritu de las personas y demás. Además, su misión es destruir lo que se les pida, son sicarios espirituales. En la santería, el diablo y sus demonios adoptan nombres como Obatala, Yemayá, Ochun y el Egua para identificarse con las personas a quienes quieren atrapar. También usan otros nombres para adoptar los demás aspectos de la religión, que son el espiritismo y el palo mayombe, pero son los mismos demonios operando en la esfera espiritual, con tres nombres distintos, intentando copiar la soberanía de Dios en la Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Incluso crean libros con crucifijos o imágenes de Jesús en la portada para hacer creer que esta religión está relacionada con Jesús. Sin embargo, en los libros de esta religión nunca se menciona el nacimiento virginal de Jesús o el hecho de que Jesús fuera crucificado por los pecados del mundo. En ellos no aparecen ni la resurrección del Señor, ni su segunda venida, ni el hecho de que Él sea Salvador del mundo. Botánicas. El lado oscuro. Muchas personas tienen la costumbre de ir a las botánicas o tiendas de pociones pensando que están haciendo compras inocentes de artículos de la llamada magia blanca y estatuas como la Madama, Francisco y Francisca, San Lázaro, Santa Bárbara, siete potencias, indios y congos. El Señor dijo en el primer mandamiento en Éxodo 23 al 6, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra, no los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El espiritismo es un movimiento religioso que tiene que ver con el dinero, el orgullo, la avaricia, la envidia y el deseo de conseguir un cierto estatus. A todos los que estábamos involucrados en él nos convertían vanagloriosos, y por eso no teníamos respeto por nadie ni temor de Dios. Cada año en Semana Santa nos burlábamos de lo que enseñaba la Biblia, destruíamos vidas sacrificando animales y lanzando hechizos cada vez que nos apetecía, y todo esto lo hacíamos sin tener ningún sentimiento de culpa ni cargo de conciencia, y todo en nombre de Dios. De esa manera el diablo ha engañado a la humanidad, de generación en generación ha impedido que los hombres tengan una relación con Jesucristo. Las personas que han caído víctimas de los planes del enemigo y de sus mentiras, alabado sea Dios que tiene un plan y una salida para todos a través de su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Testimonios. Un testimonio de la sublime gracia de Dios. No estaba seguro de querer incluir esta historia como parte de mi testimonio en este libro, pero cuando el Espíritu Santo me habló al corazón, comprendí que Dios quería que todo el mundo, tanto creyentes como incrédulos, especialmente los que atraviesan momentos difíciles o los que se han apartado, supiera de su sublime gracia. Recuerdo que un día, cuando aún me dedicaba a la brujería, Dios trajo a mi mente a una pareja que conocía que también pertenecía a la religión. Llevaban muchos años casados, pero el marido se enamoró de una compañera de trabajo. Mantuvieron una relación durante mucho tiempo. La esposa, María, comenzó a notar cambios en su matrimonio por el comportamiento de él. Después de algún tiempo, empezó a seguirlo cuando salía de casa. Una vez le hizo frente cuando estaba llamando a la otra mujer desde un teléfono público. Se produjo un gran escándalo en la familia y ella llegó a pensar en divorciarse, pero después tuvo una idea mejor. ¿Por qué perderlo todo dejando que esta mujer se quede con mi marido? En vez de eso, puedo contratar a John Ramírez para que lo mate por medio de la brujería y así conservar a mi marido.
Algún tiempo después recibí una llamada de María, quien llorando me contó lo que había pasado entre ella y su marido, que él le había sido infiel y que me daría lo que yo quisiera si le lanzaba un hechizo a la otra mujer para matarla por medio de la brujería. Yo le pedí que me diera unos días para pensarlo, le pedí permiso al diablo para destruir a la otra mujer y él me dijo que sí, que me daría todo el poder que necesitaba para acabar con ella, y me dio una receta salida del propio infierno para hacerlo. Unos días después, María vino a verme y me preguntó cuánto le cobraría por matar a la otra mujer con mi brujería. Le dije que $10,000. Pero cuando se iba sucedió algo extraño. Se volvió hacia mí y me dijo, a propósito, esta mujer es cristiana. La paré en seco y le dije, entonces lo haré gratis. Será un placer. Detesto a esos hipócritas. Voy a darle la lección de su vida. Aunque yo servía al diablo, tenía conocimiento de Dios y de cómo actuaba, pero también sabía que era mi enemigo, así que estaba decidido a destruir a aquella mujer que se decía cristiana. El hechizo fue lanzado, yo también conocía al marido de María, así que esperaba que en cualquier momento me dijera que su amante estaba en el lecho de muerte. Él no tenía ni idea de que yo tenía un mandato del diablo para matarla. Pero pasaron los meses y no me llegó ninguna noticia sobre ella, así que una noche intenté convocar a los demonios asignados para matarla, pero no obtuve ninguna respuesta. Lo único que sabía es que ella seguía yendo a la iglesia de vez en cuando, aunque tenía una relación con un hombre casado. Una noche estando en casa, oí la voz del diablo diciéndome que la misión de matarla había sido abortada. Yo me enfadé muchísimo y me quejé repetidamente. ¿Por qué tenemos que parar ahora?, pregunté. En cuestión de días estará muerta, no quiero dejarlo, mátala. Está en juego mi reputación, ella debe morir. El diablo con fuerte voz exclamó, no, su Dios ha dicho que la dejemos en paz. Yo no salía de mi asombro, aunque estaba cometiendo adulterio a través de su sublime gracia y del amor de Jesucristo, Dios tuvo misericordia de ella. No había demonio en el infierno, en el espiritismo o en el palo mayombe que pudiera acabar con su vida porque Dios había colocado un muro de protección alrededor de ella. Eso era amor de verdad. Ahora que soy salvo entiendo lo increíble que es el amor de Dios, incluso para uno de sus hijos que no esté andando en obediencia. Hay muchas historias en el Antiguo Testamento como la de David, quien cometió adulterio y asesinato y aún así Dios tuvo misericordia de él. O la de Moisés, que cometió un asesinato pero Dios tuvo misericordia de él también. En el Nuevo Testamento leemos de una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Aunque muchos querían apedrearla, Jesús una vez más tuvo misericordia de ella. No hay otro amor ni otra gracia en el universo mayor que el amor de Jesús. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13:13. Testimonio de Pila. Quiero compartir esto con todos ustedes. Acabo de entrar en contacto con un hermano en Cristo, John. Después de muchos años lo conocí en 1999, después de su conversión, cuando otra hermana y yo fuimos a verlo. No lo conocíamos, pero habíamos escuchado un poco de su testimonio y queríamos saber más. Así que nos reunimos con él en una pizzería en el Upper East Side, cerca de su casa. Tengo que decir que me fascinó el testimonio de la vida que había dejado atrás en el palo mayombe, que es el lado más oscuro y mortífero de la religión. Básicamente él servía a Satanás, sin embargo, llegó hasta el Señor, lo cual ya es un milagro. Por lo que yo conozco, nadie sale vivo de aquello. Es obvio que Dios puso su mano sobre él. Tuve el privilegio de conocer a John en sus comienzos como cristiano. Yo quise animarlo y recuerdo que le dije que Dios iba a usarlo de manera poderosa y que algún día escribiría un libro y por fin se ha publicado. A Dios sea la gloria, aleluya, bendito sea su nombre. Testimonio de Lucy. Me llamo Lucy, viví en Parchester, en el Bronx, durante 11 años. Un día de verano mi hija Monique y yo salimos a dar un paseo. Ella estaba esperando a su tercer hijo. Cuando caminábamos por la avenida Metropolitan, un hombre vestido de blanco de la cabeza a los pies pasó a nuestro lado. Nos fijamos en que llevaba una cruz alrededor del cuello, pero colgaba al revés. Mi hija dijo, voy a cruzar al otro lado de la calle. No quiero caminar cerca de ese hombre, parece malvado. Yo era joven en la fe, pero dije, en el nombre de Jesús, ¿cómo puede alguien llevar una cruz al revés? Se me erizó la piel e inmediatamente comencé a reclamar el poder de la sangre de Jesús sobre mí y sobre aquel hombre de blanco. A lo largo de los años vi a este misterioso hombre vestido de blanco en repetidas ocasiones mientras esperaba el autobús.
Cada vez que lo veía oraba por él para que algún día pasara de la oscuridad a la luz. En septiembre del 2006 me mudé a Orlando, Florida. Allá encontré una iglesia en la que empecé a aprender más y a crecer en mi relación con el Señor. Un día conocí a este misterioso individuo, John Ramírez, ya que él y un amigo suyo viajaron desde Nueva York buscando al pastor de la iglesia de Orlando. Cuando vi a John, el aire malévolo que tenía en Nueva York había desaparecido. Me contó que ya no servía al enemigo, sino que servía al Señor incondicionalmente. Me alegré mucho por John al ver cómo Dios había cambiado su vida de una manera tan maravillosa. Empecé a alabarlo y a darle gracias por la transformación del cuerpo, la mente y el espíritu de John. Le doy a Dios toda la gloria y la alabanza. Testimonio de Norma. Me llamo Norma y conocí a John de la siguiente manera. A principios de los años 90, una hermana en Cristo y yo teníamos la costumbre de reunirnos en un restaurante de la avenida Parkchester, en el Bronx. Allá solía ver un joven, siempre vestido de blanco de la cabeza a los pies. Yo sabía por su atuendo que era santero. Su apariencia me impresionaba. Era alto y guapo, y tenía el pelo negro, la piel oliva y los ojos oscuros. Parecía inteligente y sin embargo estaba metido en un estilo de vida terrible. Lo primero que pensé fue: Señor, sácalo de esa vida tan horrenda. Aunque yo no lo conocía, sentía dolor por él en mi corazón, porque Dios sí que lo conocía y eso era suficiente. Él es el único que puede poner en nuestro corazón esta carga y preocupación por un extraño, y la palabra dice que debemos orar por las almas perdidas, segunda de Pedro 3:9. Cuando lo veía a veces caminando o cuando estaba en la parada del autobús, sentía escalofríos cada vez que pasaba junto a mí y una especie de temor se apoderaba de mí, pero enseguida reclamaba el poder de la sangre de Cristo sobre mí y contra los espíritus que tenían atado a aquel joven. Un día que mi amiga y yo estábamos en el restaurante, entró él, John, y yo empecé a orar inmediatamente y extendí mi mano hacia donde estaba él. Mi amiga se asustó y me dijo que parara, que la gente me estaba mirando. Mi respuesta fue: me da igual, esto es más importante. Lo que me preocupa es que se rompan las fortalezas que hay en su vida y que vea la luz de Cristo y tenga un encuentro con Jesús. Mientras oraba, John se dio la vuelta de repente y miró en nuestra dirección como si alguien o algo le hubiera llamado la atención. Bajé la mano rápidamente, pero terminé mi oración. Después de aquel día pasé un par de años sin verlo. Pensé que se habría mudado. Aún así seguí orando por él para que encontrara la salvación y la liberación. ¿Y quién lo iba a decir? La mejor amiga de mi hija me había invitado a visitar su iglesia y un domingo decidí ir y les pedí a mi hermana y a una buena amiga que me acompañaran. Fuimos a la dirección que me habían dado, pero no encontramos la iglesia, solo vimos una casa vieja y no había ningún letrero con el nombre de la iglesia para identificarla. Caminamos de un lado para otro, yo me quedé un poco atrás y de pronto escuché que un hombre nos ofrecía ayuda y nos preguntaba qué estábamos buscando. Mi hermana le dijo que estábamos buscando la iglesia y él dijo: pues ya la han encontrado, vengan, síganme. Pero yo me quedé paralizada, no podía moverme. Dios mío, este es el joven de Parchester, el del vudú. Esto es una trampa de Satanás, puede que sea un lugar dedicado a la santería. Mi amiga y mi hermana me estaban llamando y aunque estaba asustada las seguí. Iba detrás por si tenía que salir corriendo, pero entonces vi a Ellie, la amiga de mi hija, y me tranquilicé. Cuando entré y me senté, le dije a la persona que me había invitado: ese hombre era brujo. ¿Ya ha aceptado a Cristo? Oré por él varias veces cuando pasaba por mi lado. Era como si el mismísimo infierno hubiera pasado junto a mí. Eli me insistió para que se lo contara, pero le dije que no. El Señor lo sabía y eso era suficiente. Pero Eli se lo contó. John se acercó a mí y me dio las gracias por mis oraciones y, por supuesto, quería conocer todos los detalles. Agradezco a Dios la salvación y liberación de John. Esta es una copia del certificado de la Comisión para las Personas Ciegas y con Impedimentos de la Vista del Departamento de Servicios Sociales para la Familia y la Infancia del Estado de Nueva York, que confirma que John fue declarado legalmente ciego. Cosas que Dios aborrece. Los mediums. Levítico 20:27. Si hay medium o espiritista entre ellos, hombre o mujer, ciertamente han de morir. Levítico 19:31. No os volváis a los medium, ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Primera de Samuel 28:9. He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha echado de la tierra a los que son medium y espiritistas. La brujería. Miqueas 5:12.
Exterminaré las hechicerías de tu mano y no tendrás más adivinos. Primera de Samuel 15:23. La rebelión es como pecado de adivinación. Gálatas 5:20-21. Las obras de la carne son idolatría, hechicería. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La magia. Hechos 19:19. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, hechiceros, magos, brujos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre. Hechos 8:9-12. Y cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los habían asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres, se arrepintieron y dejaron la brujería. Isaías 57:3-4. Hijos de hechicera, ¿no sois vosotros hijos de rebeldía, descendientes de la mentira? Jeremías 27:9. Vosotros pues no escuchéis a vuestros adivinos. Apocalipsis 22:15. Afuera están los perros, los hechiceros y todo el que ama y practica la mentira, fuera de las puertas de la ciudad del cielo. Que consultemos a los muertos. Deuteronomio 18:10-11. No se ha hallado en ti nadie que practique adivinación ni hechicería, o sea agorero o hechicero, o encantador o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Isaías 8:19-20. Y cuando os digan consultad a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. Los sacrificios perversos. Salmos 106, 36-37. Y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Los ídolos. Salmos 115, 4-8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta, se volverán como ellos, los que los hacen, y todos los que en ello confían. Isaías 2:8-18. También su tierra se ha llenado de ídolos, y los ídolos desaparecerán por completo, serán destruidos. Deuteronomio 12:3. Y demoleréis sus altares, y quebraréis sus pilares sagrados. Derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. Jueces 2:17. Con todo, los israelitas no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Ezequiel 6:13. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos. Primera de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Jeremías 2:8. Los que se ocupaban de la ley no me conocieron, los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. La astrología. Isaías 47:11-13. Pero un mal vendrá sobre ti, que se levanten ahora los que contemplan los cielos, los que profetizan por medio de las estrellas, los que pronostican cada luna nueva, y te salven de lo que vendrá sobre ti, la ira de Dios.